vamos a ver los pronombres. Los pronombres son muy comunes, siempre los usamos, pero puede ser que alguna persona no los reconozca como pronombres, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de... Yo les voy a dar la explicación de los pronombres, obviamente con el español, porque todos los que estamos aquí hablamos español. Pero después ustedes sería conveniente que analicen los pronombres en su propio idioma para que los reconozcan y sepan cómo pueden traducirse la escritura usando los pronombres cuando sea necesario usar pronombres. Entonces, bueno, los más comunes son lo que nosotros llamamos pronombres personales. Son palabras que reemplazan al sujeto. El sujeto de la oración es la persona que hace algo, ¿verdad? O sea, realiza la acción del verbo. Ese es el sujeto. Entonces, los pronombres personales reemplazan o sustituyen, también podríamos decir, al sujeto el nombre o sustantivo de la oración. Y se utilizan para sustituir a las personas, animales o cosas sin necesidad de nombrarlo. Cuando yo digo, él se fue, ese él es un pronombre. Para no decir Carlos se fue, apaguen los micrófonos, por favor. Estoy oyendo ahí zapoteco hablando. Bueno, apaguemos los micrófonos. Bueno, entonces, además, son los que designan las tres personas gramaticales. Primera, segunda y tercera. Nosotros hablamos así: primera persona es singular, segunda persona es singular, tercera persona es singular, pero también tenemos primera persona del plural, segunda persona del plural y tercera persona del plural. Entonces, la primera emite el mensaje, o sea, yo estoy emitiendo un mensaje que es esto de los pronombres que les estoy diciendo. La segunda persona, tú o usted, está recibiendo el mensaje. Y la tercera, que hace referencia a cualquier otra persona o cosa, o sea, ellos, aquellos que están allá, ellos. Entonces esas son, digamos, las personas en gramática, ¿verdad? Primera, segunda y tercera, así lo nombramos. Podemos repasar, o sea, lo estoy haciendo un poquito rápido ahorita, pero pues podemos hacerlo un poquito más despacio después, si ustedes tuvieran alguna duda. Esos pronombres presentan distintas formas, pues dependen de la persona gramatical, el género y el número. La persona gramatical, o sea, la primera persona o la segunda o la tercera, esto se llama persona gramatical. El género es masculino o femenino, como tiene el español. Hay algunos idiomas que no tienen marcación de género, entonces decir él o ella se dice de una sola forma y no hay distinción de género, ¿verdad? En algunos idiomas es así, pero en otros idiomas, por ejemplo el alemán tiene 3 géneros gramaticales. Recuerde que ahora se habla mucho de género en otro sentido, pero no estamos hablando de eso aquí, ¿verdad? Es masculino, femenino y neutro, ¿verdad? Y también existe lo que es el número. Nosotros en español tenemos singular y tenemos plural. Hay otros idiomas que tienen más, que marcan el singular, que solo un singular significa uno nada más. Hay otros idiomas que tienen dual, que hacen una marcación diferente cuando es dos cosas de algo. Y el plural en español, para nosotros el plural es después de 2, 3, 5, muchos, un montón, todo eso es plural, ¿verdad? Entonces, dependiendo del idioma, las personas gramaticales, género y número pueden tener alguna distinción. Entonces, en el español tenemos todos estos pronombres. Yo, tú, vos, usted, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, vosotros, vosotras, ellos y ellas. Ahora van a decir ustedes, yo aprendí
solo 3 de singular y solo de plural, ¿verdad? Podríamos decir, yo, tú, él, de singular, nosotros, vosotros, ellos. Pero resulta que no son solo esos pronombres en español, sino estos que están aquí. Por ejemplo, nosotros aquí en América Latina decimos ustedes. El ustedes incluye a hombres y a mujeres. Esa es la segunda persona del plural. Pero en España usan todavía el vosotros. Entonces, en España hacen la distinción masculino-femenino. Vosotros para los hombres y vosotras para las mujeres. Nosotros en América Latina, como les acabo de decir, usamos el ustedes para hombres y para mujeres y no hablamos ni de vosotros ni de vosotras. Conocemos estas dos palabras por las Biblias más antiguas que están escritas y dice vosotros, ¿verdad? Ahora, hay otro que ustedes aquí en México o en Perú no están acostumbrados a usar porque no se usan, es el vos. Ven el tercero que dice yo, tú, vos. Ese vos es singular, o sea, es como tú, pero en los países que se usa lo que se llama el voceo. Por ejemplo, alguna gente de Chiapas en México podría usarlo. Se usa en Guatemala, se usa en Honduras, se usa en El Salvador, se usa en Nicaragua y en Costa Rica mayormente el vos. Nosotros no usamos el tú. Acuérdense apagar los micrófonos, por favor. No usamos tú, hablamos de vos. Lo mismo que en Argentina, que es el más reconocido, el vos, pero también se usa en partes de Colombia, se usa en partes de Venezuela, se usa en Argentina, en Uruguay y en Paraguay. Entonces el vos es muy generalizado, aunque ustedes crean que el tú es el correcto, ¿verdad? Y que el vos es como es hablar mal. No, no es hablar mal. Hay, digamos, la mitad de los países que usan vos y la mitad de los países usan el tú. Y el usted se reconoce como la forma de respeto. Usted se le habla a las personas mayores de la edad de nosotros, se le habla de usted, o se le habla al doctor de usted, o a los maestros, o autoridades de un pueblo, se les habla de usted con respeto. Ahora, hay una particularidad de Costa Rica, que yo soy de Costa Rica, de que el usted es el que usamos más generalizado. Entonces, digamos, aquí en México, si vamos a sacar un perro a la casa, decimos salte, dicen los mexicanos. Nosotros en Costa Rica le diríamos váyase, que es una forma de usted, ¿verdad? Entonces, a los bebés se le habla de usted, los niños en la escuela están jugando y todos están hablando de usted, los esposos se hablan de usted, los novios, los primos, los hermanos y todo, ¿verdad? Entonces, sí hay muchas formas de manejar los pronombres dependiendo de lo que llamamos variación dialectal del español, ¿verdad? Entonces, pero esos son, digamos, los pronombres personales los más generalizados. Entonces vamos a ver unos ejemplos de pronombres. Por ejemplo, estos son los pronombres personales más comunes, digamos, en español. Yo nací en Costa Rica. Tú eres muy simpático. Él corre muy rápido. Esas son las 3 personas del singular. Y más abajito tenemos las 3 personas del plural. Nosotros somos traductores, ustedes van a ir a comer, ellas estudian mucho. Eso se llaman pronombres personales, ¿verdad? Ahora, la referencia del pronombre debe ser clara a quién o a qué se refiere. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy contando una historia y hay varios personajes y él dijo tal cosa y él le contestó y él dijo que aquí y él dijo que allá y él ahora, ¿cuál es él? Esos él tienen nombres, digamos, puede ser Juan y Pablo o puede ser Margarita y Sofía, pero si nosotros solo usamos el pronombre,
podríamos confundir la conversación. Y entonces, bueno, ¿él quién? ¿Carlos o Juan? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros usamos un pronombre, debe quedar muy claro a cuál de los personajes de la historia nos estamos refiriendo. ¿Sí? Entonces, los pronombres reemplazan a los sustantivos y a las frases sustantivas. ¿Qué es una frase sustantivo? Una frase sustantiva puede ser, por ejemplo, Carlos es de la camisa blanca. Entonces, todo eso es una frase sustantiva, ¿verdad? Entonces, él, digamos, Carlos es de la camisa blanca, se fue, él se fue. Entonces, me sustituyó toda la descripción de la camisa blanca, ¿verdad? Se refieren a algo que sea mencionado con anterioridad. Yo menciono a una persona y después de estar mencionando el nombre todas las veces que lo voy a mencionar, lo cambio por un pronombre. Entonces yo digo él o ella, ¿verdad? Dependiendo de quién nos estemos refiriendo. Ahora, puede crearse confusión si no se sabe a quién o a qué se refiere un pronombre. Eso es lo que dije antes. Estamos él aquí, y él allá, y él aquí, y él allá, y él allá. Pero son tres personajes. Y a los tres personajes les estamos diciendo él. Al final de cuentas no vamos a entender la historia porque todos eran él. No supimos quién fue el que corrió, quién fue el que se quedó y quién fue el que se enojó. Porque a todos les dijimos él. Entonces sí hay que hacer la distinción para saber a quién se refiere de lo que estamos hablando. Veamos este ejemplo, que es un versículo, ¿verdad? Dice, y se lo trajeron. Y como le vio, luego el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo ha que le aconteció esto? Y él dijo, desde niño. Vean, esta es una versión antigua de la Biblia y por eso la pregunta de abajo dice, ¿cuánto tiempo ha que le aconteció esto? Esa palabra a con tilde, no se usa actualmente. Es un vocabulario antiguo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo hace que le aconteció esto? Bueno, en México diría, ¿cuánto tiempo tiene que le aconteció esto, verdad? Entonces, y se lo trajeron, y como le vio, luego el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos, y preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo ha que le aconteció esto? Y él dijo, desde niño. Noten ustedes que aquí nosotros no podemos saber, bueno, no sabemos quién se lo trajo, a quién se lo trajo, quién lo vio y quién fue el que le preguntó al papá. Y entonces ya abajo sí entendemos que el que contestó fue el papá, ¿verdad? Pero noten ustedes que aquí faltan referencias para entender quién hizo qué. Ahora veamos la versión que está al lado y vemos que queda un poquito más clara. Apenas vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al muchacho que, cayendo al suelo, se revolcaba echando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Y él contestó, desde niño. Ahora, ¿cuál de las dos queda más clara? Alguien que me conteste. ¿Me estarán oyendo? ¿Estarán? Ajá. La nueva. El segundo. Ajá. El segundo, sí, la nueva, bueno, sí, la segunda. Entonces, ¿por qué? Porque ya hay referencias. Cuando dice se lo trajeron, no dice ni quién lo trajo ni a quién se lo trajo. Pero cuando vemos que apenas vio a Jesús, entonces fue que se lo trajeron, entonces vio a Jesús. El espíritu sacudió violenta. Entonces miren que el que vio a Jesús, ¿quién fue? Fue el espíritu, ¿verdad? Después dice, sacudió
violentamente al muchacho. Vea que la primera versión dice, el espíritu le desgarraba y cayendo en tierra, pero no dicen quién cayó en tierra. En la versión segunda, sí dice al muchacho. Después dice, entonces, y otra vez, vea que la versión que está en azul, dice, y preguntó a su padre, no dice quién preguntó, pero en la segunda versión dice, entonces Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Y él contestó, desde niño. Ahora, notemos una cosa, aquí nosotros no tenemos el contexto de este versículo, porque solo tenemos este versículo, pero si tuviéramos el contexto, podría suceder que no necesitemos estar mencionando a Jesús y estar mencionando al papá o al niño, porque el contexto nos da a quién se está refiriendo cada evento, ¿verdad? Entonces se pueden usar pronombres. Pero si nosotros no tenemos el contexto de la historia, nos quedamos perdidos, no entendemos nada. Entonces, por eso es bueno tener el contexto de una historia para entenderla mejor. Entonces, porque si nosotros leyéramos todo este pasaje, puede ser que sí entendamos cuando dice y se lo trajeron, porque vamos a entender que fue un niño, el muchachito o niño, o como sea, que no sabemos exactamente la edad, pero con el contexto nos ayuda a entender que si se usan pronombres, los vamos a entender, pero cuando no tenemos el contexto, es necesario mencionar las personas claramente para no crear confusión en la gente que está escuchando el mensaje. Entonces, esto para no olvidar, revise con cuidado para ver si está claro a quién o a qué se refiere cada uno de los pronombres. Esto es muy, muy importante. Revisar para no confundirnos que ella y ella y ella y ella, no sabemos si ella es María o si ella es la mamá de Juan el Bautista, ¿verdad? Por ejemplo, que estaban juntas una vez conversando en la Biblia. Entonces, tenemos que tener bien claro cuáles son los personajes de la historia para poder dar el pronombre correcto. Entonces, cada lengua tiene su propio sistema de referencia de pronombres. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estudio, o sea, yo ya les dije hace un ratito que los pronombres personales del español son yo, tú, él, ¿verdad? Normalmente eso es lo que se enseña en la escuela. Nosotros, vosotros, ellos. Bueno, así me lo enseñaban a mí. O nosotros, ustedes, ellos. Y que la segunda persona del singular tiene una diferencia de trato con las personas, de respeto o de un trato familiar o un trato común a las personas, ¿verdad? Entonces, cada lengua tiene su propio sistema de referencia a los pronombres. Entonces, ustedes deben de estudiar los pronombres en su idioma para ver si los pronombres tienen alguna distinción que, por ejemplo, el español no tenga. Entonces, para evitar confusiones, a veces es mejor usar un sustantivo en la traducción en lugar del pronombre que aparece en el texto fuente. Por ejemplo, ese versículo en Timoteo que dice, Jesús fue subido al cielo, y después dice, bajaron los ángeles. Bueno, hay ahí la gente pone, en algunas versiones pusieron, Jesús ascendió, pero si ustedes buscan en el griego no dice Jesús, no menciona a la persona. Lo que menciona en el griego es quién fue elevado al cielo, algo así. Pero algunas versiones pusieron que fue Cristo el que hizo eso para evitar confusión, ¿verdad? Entonces se añadió el nombre, aunque en el griego tenga un pronombre, ¿verdad? Para hacer más claro el pasaje, ¿sí? Bueno, entonces, yo voy a dar un ejemplo aquí con el zapoteco de Jalapa, que fue en el idioma en que yo trabajé en la traducción. Entonces, noten ustedes aquí
Neti es yo, ¿verdad? Lu, tú o usted. Lana, él o ella. Lavi, él o ella. Le, él o ella. Entonces, ¿qué es eso, verdad? Después, ri, nosotros, ri, tú, nosotros, levi, ustedes, lacana, ellos o ellas. Lacavi, ellos o ellas. Laque, ellos o ellas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí con el zapoteco de Aloapan? Tenemos la primera persona del singular, que soy yo, Neti. Lu, que es tú o usted, noten ustedes que lo que está sucediendo en este idioma es que en la segunda persona del plural no hay distinción de respeto. A todos se les trata igual, con Lu, tú o usted, ¿verdad? Pero el respeto en el zapoteco de Aloapan se trata en la tercera persona. Entonces, Lana es él o ella, y también noten ustedes que no hay distinción de género, ¿verdad? No hay una palabra para él y una palabra para ella, sino que la Lana es la misma palabra para los dos, para masculino y para femenino. Ese es el tratamiento de él, de persona, de el trato familiar, digamos, que podría, común también se le dice, o informal. El Ana, pues él puede ser mi hermano, puede ser un amigo mío, o también lo usan en el zapoteco de Aloapan como para gente desconocida. Lana. Lavi es ya de respeto, pronombre tercera singular con respeto. Esto es lo que marca el respeto, es el vi. El trato familiar es con na y el vi es con él o ella de respeto. Pero noten ustedes algo muy interesante, espero que me estén oyendo y que no estén dormidos, ¿verdad? Bueno, este labi se usa como para los maestros de la escuela, como para la doctora de la clínica o la enfermera. Se usan el labi para cuando mencionan a la doctora o a los maestros, inclusive a los encargados del municipio, ¿verdad? A las autoridades del pueblo le dicen aquí, esa gente, a ellos se les menciona como labi. Pero noten ustedes que hay otro pronombre que también significa tercera el singular, que es le. Le también es él o ella, pero de todavía más respeto que para un maestro de la escuela o para la enfermera, por ejemplo. El le es todavía un nivel de respeto más alto. ¿Qué se trata? Por ejemplo, a los papás, a los abuelos, a Dios también se le trata con este pronombre, y al maíz, por ejemplo, porque el maíz es una cosa muy importante aquí. Entonces, noten ustedes que hay dos niveles de respeto. Ahora, como ustedes pueden ver, en las personas de plural, noten ustedes que ustedes pueden ver dos nosotros, que es ri y ri y tú. Ri es nosotros inclusivo. ¿Qué quiere decir nosotros inclusivo? Que estamos incluyendo a todas las personas con las que estamos hablando. Nosotros estamos aquí en esta clase de Zoom. Si yo lo dijera en zapoteco, tendría que decir ri, y entonces nos incluye a mí y a ustedes que están escuchando, ¿verdad? Ri es nosotros. Nosotros estamos en esta clase de Zoom. Ese nosotros porque nos incluimos todos los que estamos aquí. Pero si yo estoy hablando de Minor y de mí, yo digo ri y tú, nosotros, Minor y yo, ri y tú. Nosotros somos de Costa Rica, los dos. Entonces, si yo hablo en zapoteco y digo ri y tú, nosotros, la gente que me está oyendo sabe que los estoy excluyendo a ellos, que ellos no están. ¿Por qué? Porque los otros que están escuchando o son mexicanos, o son peruanos, o Cristi, que es de Estados Unidos, entonces ellos están excluidos. Nosotros, Eri y tú, es Minor y yo somos de Costa Rica. ¿Ven? Hay una diferencia entre esos nosotros.
El levi es ustedes, ¿verdad? Normal. Y otra vez, lácana, lácavi y laque, es también el tratamiento de respeto que acabo de explicar en el singular. Lácana, ellos o ellas en tratamiento familiar o tratamiento informal. Lácavi a los maestros de la escuela en general, y laque, que puede ser los papás, los abuelos o Dios, ¿verdad? Entonces esas son las distinciones. Noten ustedes que está lana, lácana, lavi, lácavi, le, laqui. Hay un K metido en la palabra, ahí en el plural. Ese K es el que indica el plural, ¿verdad? Entonces, bueno, es muy interesante. Bueno, a mí como soy lingüista me gustan todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, noten ustedes que el sistema de pronombres del español y el sistema de pronombres del zapoteco de Aloapan es un poquito diferente. Entonces, yo no sé cómo es el sistema de pronombre, por ejemplo, de los idiomas quechua. Ustedes deberían de buscar y averiguar. Yo sé que en algunos zapotecos, por ejemplo, creo que es en el Santana Yareni, tienen otro nombre, otro pronombre para animales, que es lava, creo, algo así le dice. No sé. Entonces, puede ser que haya pronombres exclusivos para animales también, ¿verdad? Bueno. Entonces, podemos notar que hay una diferencia entre el sistema de pronombres personales entre el español y el zapoteco. Ahora, si ustedes estudian, por ejemplo, el sistema de pronombres del mixteco, van a encontrar bastante variedad, porque parece que hay unos idiomas mixtecos que tienen muchísimo más pronombres que los que tiene, por ejemplo, el español, ¿verdad? Entonces, como ya lo dije hace un ratito, en español el respeto se muestra en la segunda persona del singular, que es usted. Pero noten, como les acabo de decir, que en el zapoteco de Aloapan el respeto se muestra en la tercera persona, ya sea en singular o ya sea en plural, y hay dos niveles para mostrar el respeto. Entonces, esto es una recomendación o un consejo. Trate de no usar sustantivos y frases sustantivas en los casos donde sería más natural usar un pronombre. ¿Cuándo sería más natural usar un pronombre? Cuando ya mencionamos el sustantivo. Entonces, para no volverlo a mencionar, usamos un pronombre. ¿Cuándo no se usa un pronombre? Cuando se puede crear confusión a quién nos estamos refiriendo. Entonces, el uso de sustantivos en lugar de pronombres puede hacer que el estilo sea pesado y no natural. Entonces, si estamos hablando contando la historia del perrito y el zorro, entonces el perro dijo y el perro dijo y el perro dijo y el zorro y el zorro entonces en vez de estar mencionando el perro y el zorro, entonces mencionamos él o él, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea la naturalidad del idioma, de que no se canse uno de escuchar la historia y de que no se preste a confusión, ¿sí? Bueno, entonces, en español se usa el masculino y el femenino. En otras lenguas tal vez no haya esta distinción. Yo les acabo de decir que, por ejemplo, en el zapoteco no hay esa distinción, ¿verdad? O puede haber otras distinciones que no hemos mencionado hasta aquí. Estudie su propia lengua para reconocer el sistema de pronombres. Entonces, a ustedes que están trabajando en traducción, sería recomendable que ustedes estudien su propia gramática. ¿Por qué es importante? Porque como ustedes lo hablan de manera natural, no perciben un montón de cosas. El lingüista que trabaja con ustedes sí percibe las cosas que tiene en su idioma porque él viene de afuera y lo nota, pero para ustedes es tan natural y tan normal que hay cosas que no las perciben, ¿verdad? Entonces por eso es bueno estudiar la propia lengua de uno para hacer esta distinción de cosas y comprender mejor. Y si ustedes estudian su propio idioma, les va a ayudar para hacer una mejor traducción.
Porque entonces cuando están estudiando la Biblia para ustedes ver cómo dicen eso en el idioma de ustedes, si ustedes conocen bien la gramática suya, de su propio idioma, les va a costar menos hacer la traducción, porque van a ver que el orden, por ejemplo, digamos, del griego o del hebreo, que fueron los idiomas en que se escribió la Biblia, el orden de las palabras es muy diferente al orden de las palabras en su idioma. O el sistema de pronombres puede variar. Entonces, ¿cómo van a hacer para que la traducción salga clara, exacta y natural con un sistema de pronombres un poquito diferente? Entonces, en el libro de Hechos, digamos, Hechos lo escribió Lucas, ¿verdad? El mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Y hay dos personas que están, hay dos personas que están están esperando ser admitidos. Bueno, entonces, esta gente me interrumpió. Entonces, ustedes tienen que reconocer estas distinciones de su idioma y poderlas ver bien. Bueno, estaba hablando del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, como lo escribió Lucas, a veces dice, y nosotros nos fuimos y llegamos a tal lugar y nos despedimos de la gente y nos reunimos con... Recuerde que les acabo de mencionar voy a ver si lo puedo... No puedo hacerlo. De que había nosotros inclusivo y nosotros exclusivo en zapoteco. Entonces, si ustedes están traduciendo el libro de los Hechos y y nosotros zarpamos y nosotros llegamos a cierto lugar y ahí nos reunimos con la gente en la sinagoga y fuimos allá, eso es nosotros, primera persona plural. Pero si ustedes tienen la distinción entre exclusivo y exclusivo, ustedes tienen que saber cuál de los dos tienen que usar en esa traducción, si el inclusivo o el exclusivo, ¿sí? Por eso es importante conocer el sistema de los pronombres en su propio idioma, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo que sucedió una vez con unos traductores. En una lengua hubo una gran confusión porque este versículo se tradujo literalmente. Los lectores entendieron que yo se refería al hablante, es decir, a Jesús. No podían entender por qué el Señor Jesús decía que estas personas no debían decir que Jesús, era el Cristo. O sea, Jesús estaba hablando y él dijo, la gente decía que yo soy o algo así. Entonces, mire, Marcos 13:6, Jesús dijo, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy y engañarán a muchos. Muchos vendrán en mi nombre y diciendo yo soy y engañarán a muchos. Eso, alguna gente los puede confundir. ¿A quién se refiere el yo? Que es un pronombre de primera persona singular, ¿verdad? Entonces, ese versículo podría traducirse de esta manera. Jesús dijo, muchos vendrán diciendo que hablan en mi nombre y diciendo que son el Cristo. ¿Ven la diferencia? De esa manera queda más claro y no como decía el versículo en su forma literal, traducido literalmente del idioma original, sino haciéndolo de esta forma para que quede un poquito más claro. Jesús dijo, muchos vendrán diciendo que hablan en mi nombre y diciendo que son el Cristo. Y no diciendo yo soy el Cristo, porque eso en algunos idiomas podría confundirse. Ajá. Bueno. A veces es necesario decir quién habla o a quién se habla para evitar confusión. Entonces miren este versículo.
Marcos 1:2, como está escrito en el profeta Isaías. Vea, Marcos está haciendo referencia a un escrito del profeta Isaías que lo escribió cientos de años antes de que Marcos escribiera. Y dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti. Un lector podría suponer que el yo se refiere a Isaías. ¿Por qué? Porque dice, como está escrito en el profeta Isaías, o sea, Isaías escribió, yo envío mi mensajero. Pero en este caso, Isaías no va a enviar a ningún mensajero, ¿sí? Ahí más bien está hablando del Mesías, ¿verdad? Entonces, si las personas del pueblo, de su pueblo, van a confundirse, cuando dice, he aquí, yo envío mi mensajero y van a creer que es Isaías, es mejor quitar el yo, el pronombre y poner la persona que realmente es la referencia. Bueno, Hebreos, esta es Reina Valera antigua. Si está muy antigua, hay cosas que no vamos a entender porque tiene otro vocabulario, ¿verdad? Por lo cual, entrando en el mundo, él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Entrando en el mundo, él dice, ¿quién es él? Pues viéndola, Dios habla hoy, vemos que es el Cristo. Pero si nosotros no tenemos el contexto, a quién se refiere él, es mejor poner Cristo. O sea, quitar el pronombre y poner la referencia o el referente que es Cristo. Por eso Cristo al entrar al mundo dijo a Dios, no quiere sacrificio ni ofrenda. Entonces, ¿por qué a Dios? Ya que dice sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿A quién está hablando el Cristo? A Dios Padre, ¿verdad? Entonces, esas cosas deben quedar claras en la traducción. Bueno, espero que estén llevando el hilo de lo que estoy hablando, ¿verdad? Yo sé que a algunos se les está yendo el internet y se han salido y han vuelto a entrar, pero espero que los demás tengan buen internet y que estén prestando buena atención para captar todo. Al principio de cada sección se debe decir a quién se refiere. Por ejemplo, ustedes pueden mencionar a Jesús al principio y después saber que todo lo que habla en esa sección se refiere a Cristo, ¿verdad? Si hay un cambio de personaje, mencionar al personaje y continuar con la historia, ¿verdad? Al principio de cada sección se debe decir a quién se refiere. Si alguien comienza a leer en una sección y si solo se usa un pronombre, no sabrá a quién o a quién se refiere. Entonces, por ejemplo, Marcos 6:16, al oír esto Herodes dijo, al oír esto Herodes dijo, cuando Herodes oyó acerca de las cosas maravillosas que los discípulos de Jesús hacían, dijo, miren ustedes, esto es un pronombre, no es pronombre personal, pero esto es un pronombre. Entonces, si ustedes leen, es al oír esto, Herodes dijo, ¿qué es esto? Pues sí, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? Pero ¿qué es? Vean todo lo que conlleva la palabra esto en este versículo Marcos 6:16. Al oír esto, o sea, cuando Herodes oyó acerca de las cosas maravillosas que los discípulos de Jesús hacían, dijo, miren ustedes que solo una palabrita, esto significa acerca de las cosas maravillosas que los discípulos de Jesús hacían. ¿Ven? Pero si solo se pone esto, hay gente que quedará perdida porque no saben de qué está hablando. Entonces hay que aclararlo poniendo todo. Entonces, ¿cuántas palabras son? Vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras fueron sustituidas por un solo pronombre que es esto. ¿Sí? Ven qué interesante. Vamos a ver más sobre pronombres. Usted debe investigar cómo es el sistema de pronombres en su lengua. Eso lo dije hace un ratito atrás, pero esto es muy importante. Lo enfaticé
porque es importante que ustedes estudien la gramática, no solo el sistema de pronombres, estudiar todo el orden de las palabras, cómo son los tiempos verbales, los adjetivos, los adverbios, todo eso es importante que usted lo estudie en su propia lengua, ¿verdad? Ahora, cuando ya lo estudie, usted puede ver si es diferente. Por ejemplo, aquí puse algo que ya mencioné anteriormente. Puede tener la primera persona plural inclusiva y exclusiva, que eso es lo que ya vimos, ¿verdad? Puede tener solamente singular. Hay idiomas que no tienen plural. Y uno dice, pero ¿cómo que no tienen plural? Bueno, ellos tienen formas para hacer ver que eso es mucho o que son varios, pero solo marcan, por ejemplo, el singular. Singular y plural, como español, ¿verdad? Pero también podría haber otras diferencias. Podría tener pronombres que solo se usan para animales, o sea, un pronombre especial para animales o para cosas animadas e inanimadas. Hay idiomas que tienen pronombres para lo inanimado. Por ejemplo, algo inanimado que puede ser una mesa como esa donde yo estoy aquí, una silla, esas cosas pueden ser las casas, eso puede ser inanimado, ¿sí? Entonces uno piensa, bueno, entonces lo animado, ¿de dónde viene esa palabra? Bueno, viene de ánima o de alma, pero el problema es que en algunas culturas las cosas animadas e inanimadas, porque yo podría pensar que una piedra es inanimada, que la piedra no tiene vida y no se mueve. Las piedras se mueven porque el río se las mueva o que alguien las mueva, ¿verdad? Pero entonces yo podría pensar que las plantas son inanimadas, pero hay culturas donde consideran a las plantas animadas. Entonces el sistema de pronombres de ese idioma va a ser un poco diferente. Y la persona, digamos, como yo, si llegara a estudiar un idioma de eso, yo tengo que entender cómo ve, eso se llama la cosmovisión, cómo ve la gente el mundo para entender o para decir ellos o creer que esto es animado y esto es inanimado, ¿verdad? Pero hay idiomas que hacen estas distinciones. En la traducción debemos saber cómo traducir y utilizar los pronombres adecuados según a quién se refiere. Aquí, voy a hablar un poquito, dentro de un ratito les voy a dar un receso, espero que no estén cansados, ¿verdad? Acabamos de ver los pronombres personales, ahora vamos a ver pronombres posesivos, eso en español, porque obviamente yo tengo que explicarlo en español, porque aquí hay gente que habla diferentes idiomas, hay varios que hablan varios diferentes tipos de zapoteco, y también hay varios que hablan diferentes tipos de quechua, también chatino, creo. Entonces, tenemos que darlo como en español, que es el idioma común, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver el sistema de pronombres posesivos del español. Ahora, ustedes tienen que analizar cómo funcionan los posesivos en su idioma, ¿verdad? Estos son los pronombres posesivos. Entonces, primera persona singular, mío, mía, míos y mías. Ese auto azul es mío, no. Ese auto es azul, el mío es negro. ¿Ves? Mío, es de mi posesión, me pertenece a mí. Entonces, mío es un pronombre. ¿Por qué? Porque está sustituyendo a un carro que es negro. ¿Sí? ¿Me prestas una taza? Dejé la mía en la casa. ¿Ve? Alguien tiene el micrófono encendido, hay que apagarlo. Entonces, mía está sustituyendo a la taza. Dame lo mío de una vez. Lo mío, quién sabe qué, puede ser un carro, puede ser una casa, puede ser una finca, puede ser lo que sea. Dame lo mío, o puede ser un lapicero nada más, ¿verdad?
Entonces mío está sustituyendo a lo que me pertenece a mí, ¿sí? Estos son tus hijos. Estos son los míos. Eso es hablando de mí, de yo, pero yo no digo eso es de yo digo eso es mío, ¿sí? Porque yo es el pronombre personal y mío es el pronombre posesivo. Segunda singular, informal o familiar también, ¿verdad? Hablando de tú o hablando de vos. No recuerdo cómo es el tuyo. Esas camisas son como las tuyas, ¿verdad? Eso es hablando en confianza, por decirlo de alguna manera. Y el formal, como hablando de usted, es suyo, suya, suyos o suyas. La idea se discutió antes que la suya, jefe. Esos recibos no son los suyos, licenciado. Ve que se le está hablando con respecto a una persona. Entonces, suyo o suya son los pronombres posesivos de respeto. Y tuyo y tuya de tratamiento familiar. Y está la tercera singular, que noten ustedes que se parecen son iguales al de la segunda persona singular. Le diste a tu ex todo lo suyo de él, todo lo de él, en vez de decir todo lo de él, se dice todo lo suyo. Quiere que esta casa sea la suya. Podríamos decir, quiere que esta casa sea la de usted, pero nosotros no hablamos así, es la suya. Le dije que mis mascotas no son las suyas, ¿verdad? Bueno, estos son pronombres singulares posesivos. Ahora aquí tenemos plurales, posesivos, pronombres. Ay, se me fue. Perdón, un momentito. No, se me fue no se me sube, se me fueron los plurales. Espera un momentito, voy a tener que dejar de compartir, creo. Perdón, eso es un problema que tengo aquí. Posesivo, aquí voy. Vamos a ver, ya ahora sí, un momentito. No se me vayan porque aquí estoy, nada más estoy arreglando esto. Ya, ahora sí. Bueno, estos son los pronombres posesivos de plural. Y ahora sí, ya llegamos a la normalidad. Nuestro, nuestros. Aprobaron ese proyecto en lugar del nuestro. Digamos, ¿cómo diríamos de otra forma? Aprobaron ese proyecto en lugar del de nosotros. Llegaron todas las tortas menos la nuestra, menos la de nosotros. Esas valijas se parecen a las nuestras. ¿Qué se hace con hijos como los nuestros? Bueno, cada quien haga con los hijos como quieran, ¿verdad? Bueno, suyo, suya sería para segunda plural, o sea, para como usted. Están todos los niños, pero no veo el suyo. No veo el de usted, pero el de usted como que no se oye muy bonito. No veo el suyo. Porque recuerden que el tú sería no veo el tuyo. No veo el tuyo. El suyo es el de ustedes, ¿sí? Olvidamos la tarjeta. ¿Pagarán con la suya? Eso es tiro vivo, para no pagar. Si compramos tazas, serán las suyas. Serán las de usted, ¿sí? Las de ustedes. Y la tercera plural, suyos, suyas, suyos y suyas. Les hicimos regalos, no quieren el suyo, no quieren el de ellos.
No necesitan frazada o cobija. Trajeron la suya. Trajeron la de ellos. ¿Ven? Pero se cambia. Te dejaron los bolsos y perdiste los suyos. Te dejaron los bolsos y perdiste los suyos. Perdiste los de ellos. Imaginen qué barbaridad. Perdieron los bolsos de ellos. Bueno, entonces noten ustedes que esos son pronombres posesivos que sustituyen a la cosa de que le pertenece a la persona, ¿verdad? Estos son otro tipo de pronombres. Por ejemplo, vea, primera singular, mí y conmigo. Todo el mundo se reía de mí. Ayer estaban todos conmigo. Nosotros no decimos todo el mundo se reía de yo, ¿verdad? Decimos todo el mundo se reía de mí. Ayer estaban todos conmigo. No decimos ayer estaban todos con yo, sino conmigo, ¿verdad? Estos pronombres se usan con lo que le llamamos preposiciones de mí, conmigo, por mí, ¿verdad? Entonces, es otro tipo de pronombres que se usan en algunas ocasiones. La segunda singular informal, contigo o por ti. En casa siempre preguntan por ti. Dijeron que saldrán contigo. Y la formal, hablando en usted, sería el público clama por usted, que es igual al pronombre personal, ¿verdad? Tercera singular, sí o consigo. Hablaba para sí. ¿Qué es hablar para sí? Como por ejemplo Ana, que se ve en la Biblia, que lloraba, fue al templo y lloraba porque no tenía hijos y le pedía a Dios un hijo. Ella lloraba para sí, ¿verdad? Porque dice que Elías, el sacerdote, la vio y hasta creyó que estaba borracha porque ella hablaba quedito. Entonces, para hablar para sí es para hablar con uno mismo, ¿verdad? Aunque ahí ella estaba hablando con Dios, pero ese acto de estar ahí ella encerrada, se puede decir, estaba en sí misma, ¿verdad? Ella lo hizo por sí sola, o sea, lo hizo por ella sola. Él estaba consigo mismo. Ella se llevó sus cosas consigo. Estar consigo mismo, estar con uno mismo, ¿verdad? Consigo. Esa es tercera plural, vea que es igual. Ellos tenían el dinero consigo, o sea, ellos tenían el dinero con ellos mismos. Es lo que quiere decir. Y ya casi para terminar, bueno, vamos a seguir con que estos son pronombres dependientes. Eso yo le estoy explicando, no tienen que memorizarse estos pronombres porque no le vamos a hacer un examen de pronombres. Solo que yo estoy dando unos ejemplitos de diferentes tipos de pronombres que hay en español para que ustedes vayan a investigar cuáles pronombres tienen ustedes en su idioma para cuando tengan que traducir sepan cuál pronombre deben usar cuando sea necesario. Bueno, entonces estos son que se llaman pronombres dependientes porque no pueden funcionar solitos. Primera singular, no me hagas molestar. ¿Crees que puedas ayudarme? Eso llaman clíticos también, porque a veces se ponen al principio de la palabra y a veces se ponen al final. A veces se escriben sueltos o a veces se escriben junto con la palabra. Por eso se llaman dependientes. ¿Me trajiste un regalo? Esa segunda singular informal. María te llamó por teléfono. ¿A quién llamó? A ti o a usted, a ti o a... eso es a tú, ¿verdad? Segunda persona. Pero no decimos tú, decimos te, ¿verdad? Estábamos a punto de olvidarte. Estábamos a punto de olvidarnos de ti, podríamos decir de otra manera, ¿verdad? Te estábamos acompañando al trabajo. Y la formal, o sea, un tratamiento de formalidad, le vinimos a ver, García. No voy a decirle todo de nuevo, señor.
Aquí a veces nosotros le vinimos a ver, también a veces usamos mucho el lo vinimos a ver. Lo vinimos a ver, aquí también lo usamos. Y la tercera singular es lo, la, le o se. Lo tengo en la mente, la tengo en la mente. Vinimos a verlo, vinimos a verlo. No le tiene paciencia a su madre. A ella no le sirve el vestido. A tu primo se lo llevó la policía. A María se lo dio todo María se lo dio todo a su abogado. Muy tonta, ¿verdad? Haberle dado todo al abogado. Bueno, entonces, estos son pronombres dependientes porque estas palabritas pequeñitas, me, te, se, lo, la, sustituyen personas también, ¿verdad? Ya no están mencionando a la persona con el nombre, sino que usamos estas palabritas de vez en cuando. Y aquí están estos pronombres dependientes plurales. Nos ganamos un punto preferencial. Dijeron que debíamos marcharnos. Se dieron cuenta de que llueve. Ustedes van a tener que devolverse. Les traje desayuno. Ve que está marcado en negrita el pronombre. Los tienen en la mira, las están buscando. Esa es la tercera plural. Les diste ayer mis saludos, se ven un poco débiles. Entonces, todos estos son pronombres, como les digo, les estoy mencionando esto no para que se los aprendan de memoria, sino para que los reconozcan y busquen la manera de cómo dicen esto en el idioma de ustedes, ¿sí? ¿Cómo podrían sustituirlo en su idioma? Bueno, aquí vamos a terminar con esto y hacemos un recesito, un descansito y continuamos. O mejor, sí, porque no comenzamos a las 9 en punto, de todas maneras. Bueno, esto es una lista, digamos, de prácticamente todos los pronombres que tenemos en español. Recuerde que los pronombres son los que sustituyen a un nombre o a un sustantivo. Entonces tenemos pronombres personales, pronombres demostrativos, pronombres posesivos, pronombres numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Entonces, aunque aquí pusieron exclamativos solo dos, pero todos los interrogativos podrían ser exclamativos también. Entonces, noten ustedes cómo es el sistema de pronombres del español, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diferentes tipos de pronombre en español, que los normales, los más fáciles de reconocer son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ustedes y todo eso, usted. Pero hay demostrativos que es ese y aquel, dependiendo de la distancia en que estén las cosas. Los posesivos ya los vimos, mío, tuyo, suyo, de nuestro y todo eso. Los numerales, ¿por qué los numerales? Porque los números a veces sustituyen los nombres. Digamos, si yo digo, ¿cuántos estuvieron en Zoom? Y yo digo, bueno, en Zoom estuvimos 12. Ese 12 nos está sustituyendo a todos nosotros. Por eso es que los numerales pueden ser pronombres que sustituyen los nombres, ¿verdad? Los indefinidos son eso que, bueno, unos cuantos más o menos, ahí uno no sabe bien. Entonces varios, muchos, bastante, poco, ninguno, todas estas palabritas o nadie llegó, estos también son indefinidos porque no definen exactamente quiénes o cuántos, sino que se habla como muy en general. Y los interrogativos es con los que comenzamos preguntas, qué, cuál, cómo, cuándo, dónde, todo eso. Y los exclamativos también. Entonces vean cómo es el sistema de pronombres del español y sería bonito que ustedes investiguen el sistema de pronombres en su propio idioma. Bueno,